Bienvenidos a Misterios de la Historia. A lo largo de la historia han ido apareciendo multitud de manuscritos y de documentos que han ayudado, en mayor o menor medida, a los historiadores a reconstruir pedacitos de nuestro pasado. Sin embargo, en ocasiones, algunos más que ayudar a resolver dudas han provocado todo lo contrario, es decir, han generado muchas más interrogantes que certezas. Este es el caso del conocido como manuscrito Voynich, uno de los más extraños y fascinantes documentos de lo que se ha tenido constancia hasta el día de hoy, el cual, por su extrema rareza y lo aparentemente indescifrable de su contenido, ha generado unas preguntas evidentes. ¿Qué es este manuscrito? ¿Por qué es tan especial? ¿Quién y con qué objetivo lo escribió? Y sobre todo, ¿cuál es su significado? Pues bien, en el video de hoy, para arrojar un poco de luz sobre él, os explicaré las últimas investigaciones y conclusiones que lo rodean. En primer lugar, toca contestar la más obvia. Bien, el Voynich es un códice de 240 páginas, algunas desplegables, fabricado en vitela, un tipo de pergamino con una superficie especialmente pulida, escrito en un idioma desconocido hasta el día de hoy por un autor o autora del que tampoco se tiene constancia, y en el que aparecen numerosas ilustraciones de edificaciones, extraños objetos, algunos con aparente finalidad astronómica, plantas, flores y especies vegetales raras de las que tampoco se tiene constancia y documentada su existencia real. En este sentido, su primera referencia histórica la encontramos en torno a 1580, época del reinado del emperador Rodolfo II de Habsburgo, el cual era muy fan de todo lo malo, es decir, todo lo relacionado con ciencia oculta, la magia y el esoterismo. Este monarca se lo compró por unos 600 ducados, un auténtico bastón para la época, a John Dee, un señor que decide comunicarse con los ángeles a través de las piedras, ojito, y Edward Kelly, un tipo que ya había sido condenado a varias veces en Inglaterra por estafas y engaños. Posteriormente, ya en el siglo XVII, este fue pasado por varias manos hasta acabar en el monasterio italiano en Mondragón, el lugar donde permaneció hasta el año 1912, momento en el cual el códice adquirió su actual denominación, que procede del apellido del especialista lituano en libros raros Wilfrid M. Voynich, quien se lo compró a los monjes para su colección personal. Tras su fallecimiento, su viuda lo vendió a un tratante de antigüedades, el cual acabó regalando el sueldo en 1969 a la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad Norteamericana de Yale, donde reposa desde entonces y lleva siendo objeto de estudio por numerosos criptógrafos e historiadores que, hasta el día de hoy, han sido incapaces de descifrar ni una sola palabra del mismo. Han habido algunos que han afirmado haber conseguido descifrar bellas palabras, como por ejemplo el caso del profesor británico Stephen Bax en 2014. Sin embargo, sus planteamientos no fueron aceptados por casi ningún experto en el códice, considerándolos demasiado extravagantes y arbitrarios. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, gracias a los estudios en la Universidad de Arizona, publicados en 2009, es que tras someterlo a la detección por carbono 14, se pudo establecer que el documento fue escrito en un lapso comprendido entre los años 1404 y 1438, es decir, el siglo XV. Y una vez explicado, por tanto, este responderá el por qué es tan especial y extraño al mismo tiempo, pues principalmente por dos motivos: por sus ilustraciones y sobre todo por su texto. En cuanto a sus ilustraciones, como ya os comenté antes, parece haber consenso entre los investigadores en establecer que, por las diferentes temáticas que hay entre ellas, el códice parece estar dividido en 6 secciones diferentes: cosmológica, astronómica, biológica, farmacológica, botánica y también un recetario. Por ejemplo, en la parte que parece estar destinada a la botánica se muestra plantas y flores con pequeños párrafos de texto a modo de anotaciones, con especies extrañas jamás documentadas. En la astronómica aparecen numerosas figuras como soles, estrellas, planetas y símbolos zodiacales, acompañados en su mayoría por figuras femeninas desnudas. También se encuentra una llamativa serie de diagramas circulares que parecen estar relacionados con la cosmología y los calendarios astronómicos, donde también se incluye un despliegue de 6 páginas. ¿Se imaginan 6 páginas así desplegadas donde aparece un mapa con unas desconocidas islas en las que ahí aparecen reflejadas también calzadas, redes de tuberías y alcantarillado, un castillo y hasta un volcán? Sí, hay un volcán. Como ya veis, hay un montón de elementos que tanto juntos como por separado invitan a que estés ahí con el cerebro por 6 partes diferentes, ¿o no?
Sin embargo, para completar todo este cóctel, si ya de por sí es bastante intenso, tenemos que hablar del texto, llamado vulgarmente voiniches, en el cual no existe signos de puntuación. Este tiene unas 35.000 palabras de diferentes longitudes, las cuales parecen seguir aparentemente un patrón fonético, algún tipo de regla ortográfica, como por ejemplo, algunos caracteres aparecen en casi todas las palabras, como por ejemplo, lo hacen las vocales en el castellano y en el inglés. Sin embargo, paradójicamente, en otros aspectos como la disposición de la propia escritura, esta no se ajusta a ningún idioma conocido, donde algunas palabras se repiten varias veces en la misma línea o incluso 15 en la misma página. En este sentido, este supuesto idioma se diferencia de todos los europeos actuales en muchos aspectos. Por ejemplo, ninguna palabra del manuscrito tiene más de 10 letras, donde algunas letras, que para ser más correctos deberíamos hablar de glifos, solo aparecen al principio de una palabra, otras solo al final, incluso otras solo en el medio. Esto ha permitido concluir que el mal llamado voiniches podría estar más cerca de familias lingüísticas como la semítica, a la que pertenecen idiomas como el árabe y el hebreo, u otras más lejanas como la sino-tibetana, de la que beben idiomas como el chino o el birmano. Además, para sumarle complejidad, si ya de por sí tuviese poca, el texto cumple la conocida como ley de Zipf, una fórmula empírica formulada en los años 50 del siglo XX, que permitió establecer la frecuencia de aparición de las palabras en un idioma concreto, en las que las palabras más comunes aparecían el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera, y así sucesivamente. Norma que cumple todos los idiomas conocidos hoy en día del planeta, y que otros que han sido inventados como por ejemplo, el Dothraki de Juego de Tronos o el élfico del Señor de los Anillos. Y si ya de por sí todo esto te parece súper complejo, hay que añadirle que este idioma también cumple con la conocida como entropía, entendida como la cantidad de información promedio que contienen los símbolos usados en ese idioma. Para que lo entendáis, si consideramos por ejemplo los símbolos a las palabras que se usan en un texto, algunas que son comunes en una redacción como pueden ser que, el o la, aportan poca información, mientras que otras menos frecuentes como por ejemplo casa, ladrillo o tejado, aportarían muchísima más. Vamos, en resumen, el hecho de que este códice cumpla ambas normas, descartando a priori que está escrito en un idioma inventado, que esto es muy importante, y que el texto sea fino y fluido con letras claras y homogéneas y sin correcciones ni errores en su escritura, pareciendo demostrar que quien o quienes lo escribieron sabían perfectamente lo que estaban escribiendo, es lo que sigue asombrando y llenando de dudas, como resulta lógico, a los expertos que han estudiado y aún lo estudian. Por lo tanto, para concluir, cabe hacerse una última pregunta, pues realmente las teorías son de lo más variopinto ante la aparente imposibilidad de descifrarlo, al menos de momento. Muchos fanáticos del misterio y de las teorías conspirativas, como no, han propuesto algunas que razonan, por así decirlo, lo absurdo, como por ejemplo que se trata de un códice descrito por una antigua civilización perdida que quiso compartir con el resto de pueblos de la humanidad sus conocimientos farmacológicos, astronómicos y cosmológicos que hasta ese momento permanecieron ocultos, pasando también porque es un documento escrito en un idioma codificado por alguna persona influyente en la época del Renacimiento, como pudo ser Leonardo da Vinci o Roger Bacon, para transmitir información secreta a miembros de órdenes y organizaciones ocultas a las que pertenecían, hasta la propuesta, ojo, por Jacques Vergier en 1931, que afirmaba que el autor del manuscrito poseía conocimiento muy avanzado y muy peligroso en la época a la que fue escrito, como por ejemplo los fundamentos del desarrollo de la energía nuclear, escribiéndolo en un idioma desconocido por este motivo y así evitar que cayese en manos equivocadas. Bueno, dicho esto, dejando de lado todas estas partes fantasiosas, hay que decir que una de las interpretaciones que más peso ha tenido desde hace décadas ha sido la que ha considerado el Voynich como un simple fraude, teoría que se fundamenta en la idea de que fue elaborado a inicios del siglo XVI por los ya mencionados estafadores de ley, con el único fin de estafar al emperador y sacar así una buena pasta por su engaño. Sin embargo, la detección por radiocarbono de la que hablé antes constató que el documento ya existía desde hace casi un siglo antes de ese momento. Eso ha sido todo por hoy, espero que el video te haya gustado. De ser así, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos veremos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!